Bueno, tú bien sabes que lo que ha venido a llamar el motín de Balconcillo en realidad es un golpe de Estado. No, no, Sí, no, no es un motín, ¿no? Un motín es un levantamiento de parte de un sector de la milicia que tiene una propuesta o tiene, ¿cómo se podría decir?, una medida de lucha o un programa mínimo, ¿no? Pequeño, o puede ser mejoramiento de rancho, como se dice, ¿no? O sea, por mejores alimentos, o podría ser, por ejemplo, porque no les han pagado, como fue posteriormente el motín del Real Felipe, ¿no? Donde le entregan a los españoles el control del Real Felipe. En caso de este no es un motín, ¿no? En caso de este es un golpe de Estado. Aquí tenemos que hablar las cosas claras. Es un grupo militar que a través de las fuerzas de las armas emplaza al primer Congreso Constituyente a reconocer como presidente del Perú a José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, ¿no? Lo dice claramente el general Guillermo Miller en sus memorias, ¿no? Él narra los acontecimientos, como prácticamente le dicen al Congreso con las armas en ristre, queremos que lo reconozcan a Ribagüero como el presidente del Perú, ¿no? Ahí está pues metido también Santa Cruz y otros oficiales que durante el gobierno de Ribagüero van a también lograr ascensos, ¿no? Estamos viendo una política de beneficios. Llega el caudillo al poder, llegan quienes lo acompañan, también ascienden en sus formas de poder, ¿no? ¿qué significa 2023 en que se celebra el bicentenario del primer golpe de Estado, la primera vacancia presidencial y la primera constitución peruana, justo en este tiempo? Sí, interesante, ¿no? Que 200 años después nos hayamos encontrado en una coyuntura que tiene elementos que, muy parecidos. Hay que obviar muchas cuestiones del tiempo, pero también tiene grandes diferencias, ¿no? Pero más allá de las grandes diferencias que existen por las cuestiones temporoespaciales, existen algunas semejanzas bien significativas, ¿no? Por ejemplo, la necesidad de una constitución, ¿no? José de San Martín, cuando se va del Perú en 1822, deja formado una asamblea constituyente y una necesidad de elaborar una constitución para que legalmente fuéramos una república. Ahora, es interesante que este Congreso Constituyente está lleno de personas que todavía firman con sus títulos nobiliarios, ¿no? Marqués, ¿no? Torre Tagle, por ejemplo, firma como marqués, ¿no? El mismo José de la Riva Agüero sigue firmando como marqués si no me acuerdo es Monte Alegre y Aulestía, ¿no? Y así por el estilo hay otros. Entonces, vemos que existe una clase dominante, letrada, dentro del primer Congreso Constituyente, que quiere, entre comillas, forjar una república, pero no se han despojado de sus títulos nobiliarios. Y eso es bastante contradictorio, ¿no? No sé hasta qué punto una burguesía republicana reconoce la validez de los títulos nobiliarios. Eso no se da en Francia, ¿no? En 1791 los jacobinos no reconocen nada de eso, ¿no? Ahí los jacobinos encabezados por Robespierre terminan con todo eso. Entonces vemos ahí que esta necesidad de constitución que se está dando en 1822, 1823, colapsa con una realidad, ¿no? Esta realidad de quien tenga el cargo de presidente de la República o presidente de junta de gobierno o como se le quiera llamar, tiene que estar en función de los intereses de algunos grupos de poder. Cuando quien preside el gobierno, el ejecutivo o el legislativo, como quieran llamarle, entra en contradicción con ciertos grupos de poder, simplemente estorba, ¿no? Lamar en su momento y rapidito nomás Torretagle estorbaron frente a un José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, era de alguna otra manera
el varón oligarca aristocrático más importante de Lima y del Perú hacia 1823. Y en febrero él se impone, ¿no? Hace prácticamente 200 años del momento en que estamos nosotros conversando, él se impone con la fuerza de las armas, ¿no? Él dice, este gobierno no es para mí, este gobierno no está haciendo lo que yo quiero que haga, por lo tanto yo tomo el poder directamente. Entonces vemos que algunas conductas, algunas formas de pensar, algunas formas de entender la realidad del Estado, de la Constitución, del gobierno, parecería que mantienen más coincidencias que diferencias con lo sucedido en la actualidad en relación de hace 200 años, que era hacia donde iba tu pregunta. ¿Cree que este 2023 es el bicentenario del caos? Si entendemos caos, no necesariamente como un desgobierno general, pero sí como una falta de orden, ¿no? Si a una cierta falta de cierto tipo de orden le llamamos caos, bueno, es un bicentenario, porque se supone que al momento de fundar una república, el poder emana de los ciudadanos votantes, quienes cada cierto tiempo son convocados para ejercer el voto, y el ciudadano candidato que obtenga mayor cantidad de votos se supone que debe ejercer, ¿no?, un cargo público muy importante como presidente de la República, como Congreso, y que cada cierto tiempo, esto es como una suerte de rito, ¿no? Dura un determinado tiempo el cargo o esta persona ejerciendo el determinado cargo público y luego tendrá que realizarse nuevas elecciones. Ya la ley determinará si se puede o no se puede reelegir o cuánto se puede o no se puede. Ya eso es otra cosa. Pero si eso es el orden democrático significa periodicidad de elegir autoridades, estas autoridades tengan poder o tengan la capacidad de decisión por un determinado periodo y luego dejar la posta para quienes vienen después, si por ahí va la pregunta, entonces sí tenemos un bicentenario de un caos, ya que en el Perú no lo podemos negar, ¿no? Prácticamente el siglo XIX fue un siglo en el cual hemos tenido más presidentes producto del golpe de Estado que de las ánforas, y las elecciones eran muy poco democráticas. En el siglo XX, increíblemente, pese a todos los esfuerzos, siempre hemos tenido la presencia de dictaduras, ¿no? Dictaduras salidas del golpe militar o también dictaduras cívico-militares. E increíblemente, ¿no? En los últimos tiempos, en las últimas semanas, se viene hablando también mucho de lo mismo, ¿no? Se dice que el expresidente Pedro Castillo quiso dar un golpe de Estado. Y aquí hay algo interesante, ¿no? Los medios de comunicación peruanos han utilizado, creo, más veces golpe de Estado y dictador o dictadura en relación al presidente, al expresidente Pedro Castillo, que al expresidente Alberto Fujimori, ¿no? Entonces, aquí también vemos que el término dictadura y el término golpe de Estado también tiene ciertos gustos personales, ciertas subjetividades, ciertas simpatías y antipatías. Pero si la idea central que tú planteas, que hoy, 2023, estamos cumpliendo exactamente 200 años de caos, porque no hemos tenido una continuidad democrática, siempre hemos estado en intervalos mayores de dictaduras ejercidas más nacidas, perdóname, más por la fuerza, sí, pues, ¿no? Estamos en un bicentenario de un caos y creo que tenemos muy poco que celebrar y bastante que reflexionar, ¿no? Aunque las mejores celebraciones de carácter institucional son las que más se reflexionan. Por ejemplo, ¿usted cree que la actual situación política de ahora es la mejor forma de celebrar este bicentenario? Como mencionó una vez un divulgador de este sexenio o sexenio de los 6 presidentes, es una buena forma de celebrar la independencia de este país, o bueno, su bicentenario. Aquí suceden cosas interesantes, ¿no, Gustavo? Eh,
Sería sería terrible que celebráramos el bicentenario como se celebró el centenario, ¿no? Con esos discursos que dio Leguía, tanto en el Congreso como fuera de él, durante la inauguración de de las diferentes obras públicas que regalaron las comunidades extranjeras, donde prácticamente Leguía pedía disculpas, pedía perdón por la independencia a España y constantemente le llamaba la madre patria, ¿no? Si uno lee el discurso presidencial del 28 de julio de 1921, es interesantísimo, ¿no? Está ahí en la página del Congreso de la República y uno ve cómo prácticamente le dice a España, como toda madre patria, como toda madre, ha perdonado esa independencia que hicimos sus hijos, ¿no? O sea, como si fuera una ofensa. Pero tampoco vamos a celebrar la independencia como se celebró durante los 150 años, ¿no? Durante el sesquicentenario, donde si lees el discurso que da el general Juan Velasco Alvarado, Velasco prácticamente dice que no hemos tenido una independencia plena, más bien ya empezamos una lucha por la liberación, ¿no? Entonces aquí hay una cosa independiente, ¿no? Una cosa interesante, perdóname. Al término independencia, Velasco le agrega el término liberación, ¿no? O sea, la independencia no nos hizo libres, ¿no? ¿O de qué tipo de liberación plantea? Hoy por hoy, en medio de este caos político que estamos viviendo, a la par de haber estado también dentro de una pandemia que nos generó un caos social, y ambos caos político y social tienen su referente también en un desorden económico que vive el país, parecería pues que es una suerte de remembranza de lo que hemos tenido en los últimos 200 años, ¿no? Un país caótico, como lo dijimos hace un momento, sin ningún orden, un país carente de sistemas, ¿no? No tenemos un sistema de salud pública, no tenemos un sistema educativo, no tenemos un sistema de justicia, ahora tenemos un sistema penal. Y lo que es peor, un país que no presenta políticas. No tenemos una política educativa, no tenemos una política de salud, no tenemos, es decir, somos un país que no sé cómo hemos llegado a tener 200 años, si es que este país parecería que ha ido de tumbo en tumbo y un poco a la deriva, ¿no? O más o menos que ciertos intereses muy particulares lo han mantenido a flote, para utilizar un término, en función de esos intereses muy particulares que de alguna u otra manera, por extensión, abarcarían a otros grupos. Entonces, el caos que vivimos en la actualidad, con estos casi 6 presidentes ¿en cuánto? En 6 años, creo, ¿no? En 7 años, donde nadie sabe si el próximo año tendremos un nuevo presidente o una nueva presidenta. Parecería que es el mejor homenaje histórico al Perú de los últimos 200 años. Por ejemplo, esta pregunta puede ser algo incómoda o iconoclasta. ¿Cree que la República como sistema fue el artífice del caos que vive y vivirá este país? Yo creo que social e ideológicamente, quienes quisieron fundar la República en realidad no sabían lo que estaban fundando, ¿no? Porque querían tener un poder que era más o menos una copia del poder que habían tenido o que habían compartido con las autoridades españolas designadas aquí en el Perú y aquí en América, que vieron que era el momento pues, de sacar a sus socios del camino para apropiarse ellos del poder absoluto, y a ello le revistieron un poquito la idea de república, la idea de democracia, la idea de constitución, la idea de patria, la idea de nación. Todos estos términos, democracia, república, constitución, patria, nación, Estado-nación, responden a una realidad concreta, ¿no? Las burguesías europeas, la burguesía francesa, la burguesía inglesa y de otros lugares de Europa, donde las burguesías, sobre todo en Francia,
están asumiendo el rol histórico de dirigir su país como clase dirigente. Es decir, vamos a asumir, dicen ellos, el control de todo este país, de todo este territorio, y vamos a dirigirlo en función de algo importante, nuestros intereses. ¿Ya? Y nuestros intereses colisionan con los intereses de las otras burguesías o de los otros grupos dominantes o dirigentes de los otros países. Aquí no tenemos eso, ¿no? Ni siquiera tuvimos eso. Es decir, ni siquiera tuvimos un sector social, o sea, los Unanue, los Toribio Rodríguez de Mendoza, los Sánchez Carrión y todos ellos que ahora le llaman próceres y precursores, en realidad ni sabían lo que querían con este país. Ellos vivían tranquilos al lado de una institución virreinal que servía a los intereses de la monarquía española, porque no hay que olvidar que casi todos aquellos que llamamos próceres y precursores en realidad eran funcionarios del Estado colonial español. Y el único que no era funcionario del Estado colonial español era precisamente José Gabriel Tupac Amaru, ¿no? José Gabriel Condorcanqui Tupac Amaru, es el único que no es funcionario. Todos los demás, si hacemos una lista, están al servicio o son parte del Estado colonial virreinal aquí en el Perú al servicio de la corona española allá en Madrid, directa o indirectamente. Entonces, se sienten muy cómodos administrando el poder para otros y nunca asumieron la posibilidad de administrar el poder y el país para ellos. Es por eso que rápidamente cambian, pues, ¿no? Y eso lo sabes tú y lo sabe la mayoría. Cambiamos rápidamente de España a Inglaterra. Es siempre una clase dominante intermediaria entre lo que podemos llamar el país y algún poder, algún grupo social, alguna clase dirigente extranjera con muchos intereses en controlar las riquezas, sobre todo naturales, de este país, ¿no? Entonces, no estaban preparados, ¿no? O sea, no existía una idea, ¿no? No sabían conscientemente. Aquí no se escribieron esos grandes libros que se van a escribir en Francia a mediados del siglo XVIII. Aquí no se escribieron esos grandes libros de economía que se van a escribir en Inglaterra a mediados del siglo XVIII. Aquí simplemente se trajeron las palabras y bueno, pues hagamos algo, ¿no? Tanto así que eh, nuestros grandes precursores de la independencia no se les cruzó en ningún momento abolir la esclavitud u otorgarle derechos a otros grupos étnicos o a otros grupos sociales, ¿no? Entonces, ya tenemos ahí eh, un grave problema en el inicio de nuestra república, de nuestra democracia o como se le quiera llamar, ¿no? Por otro lado, creo que el año de 1823 es mucho más importante históricamente que los años 1822, bueno, el año cuando se creó el primer congreso, el fin del protectorado de San Martín, o el 21, que fue, bueno, el año que se proclamó la independencia del Perú, o bueno, en el plano externo, la muerte de Napoleón en Santa Elena, por ejemplo. ¿Cree que fue mucho más importante? Porque parecería que fuera solamente una suerte de año o una suerte de fecha conmemorativa, pero es cierto, ¿no? Pensándolo a partir de lo que tú dices, 1820 muchos lo celebran por el desembarco, la llegada al Perú de aquello que historiográficamente le han llamado la corriente libertadora del sur, ¿no? 1821 muchos se lo celebran porque se da la independencia formal, ¿no? De aquí en Lima, el 28 de julio, se proclama la independencia, San Martín, bla, 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 todo eso que ya sabemos, y que algunos le han llamado la independencia concedida, otros le han llamado la independencia pactada, es decir, hay muchas formas de interpretación desde la historiografía que se ha realizado, no sé, en los últimos 100 años. Voy a ser un poquito más extenso. Pero 1822 muchos lo celebran porque ya entramos a un periodo de un congreso, como dijimos hace un momento, vamos a darle base legal a esto que estamos formando, que le vamos a llamar república, la constitución, pero mal que bien, y al comentario y a la crítica que hemos realizado al inicio sobre eso que le llaman todavía el motín de Balconcillo,
pero que en realidad es un golpe de Estado. 1823 es importantísimo porque va a mostrar el verdadero carácter de la clase dominante peruana. Esa clase dominante peruana que asumió y que asume 200 años después que el Estado les pertenece, que el gobierno les pertenece, que el país de ellos, pero lo ven como si fuera un Estado patrimonial, una propiedad privada donde ellos pueden hacer lo que les dé la gana, y perdóname el término, pero quieren y hacen lo que les dé la gana, imponiéndose sobre incluso las leyes, ¿no? Dicen, vamos a defender la Constitución, pero cuando la Constitución no está a su favor, la violamos, pues. Vamos a defender las leyes, pero cuando las leyes no están a su favor, las violamos, pues. Vamos a defender los estatutos y los reglamentos, pero si los estatutos y los reglamentos no están en nuestro favor, los violaremos, pues. Entonces, el golpe de Estado de febrero de 1823 nos muestra cuál es el pensamiento hace 200 años de este sector de la clase dominante que ve en el golpe de Estado, en la fuerza de las armas, en la imposición de un caudillo, ¿no? Una forma de dirigir un país siempre bajo sus intereses. Y eso, de alguna u otra manera, con semejanzas y con algunos cambios, se ha mantenido, creo yo, golpe de Estado tras golpe de Estado tras golpe de Estado en los últimos 200 años, ¿no? Y todo aquel, salvo raras excepciones, pero todo aquel que haya estado en contra de esta forma de pensamiento debe ser de alguna manera sancionado, ¿no? Entonces, ya vemos que esta conducta de 1823 es una conducta bastante intolerante, bastante despótica, autoritaria al extremo, ¿no? Porque tiene en que, vamos a decirlo de alguna manera, ¿no? Gritan viva la democracia cuando la democracia está a favor de ellos. Pero si la democracia no está a favor de ellos, bueno, siempre es bueno darle un golpecito de Estado al gobierno para que todo vuelva a como era antes, a la normalidad. O sea, que la democracia esté a mi favor. Y así podríamos decir, ¿no? En todos los aspectos, que 1823 es un momento bien interesante que no lo hemos visto todavía con una mayor amplitud, ¿no? Lo hemos reducido a un motín, a un tipo como José Mariano de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, pero no lo hemos visto a él como un elemento, parte de un sector de un social que detenta el poder, como hemos dicho ya, de una manera autoritaria, de una manera despótica, de una manera arbitraria, entendiendo que sus intereses son los intereses del país, ¿no? Si los intereses de ellos son, entre comillas, los intereses del país. Si algo les interesa a ellos, el resto del país le tiene que interesar. Si algo no les interesa a ellos, simple y llanamente no es importante. Esa mirada autoritaria del poder es bien interesante y creo yo que se ha repetido en muchos casos, en bastantes casos, en los últimos 200 años. ¿Por qué el año de 1823 ha pasado desapercibido entre la comunidad académica y la enseñanza en diversas instituciones? ¿Por qué nunca se habla de ese año o pasa muy de largo o es relativizado por varios? Hay tres posibilidades, ¿no? Siempre vamos a hablar de varias posibilidades. Yo quiero plantear tres a partir de lo que tú has dicho, que es bastante claro. Hay tres posibilidades. Esto que hemos llamado independencia, este periodo que arbitrariamente llamamos independencia, todavía es un periodo que está en un fuerte debate de interpretaciones. Como tú sabes, los historiadores no hacemos la historia, los historiadores solamente la interpretamos. Y estas interpretaciones que parten de hechos concretos, de hechos reales, de hechos que se han comprobado que son ciertos, nos lleva a periodificar, a entender. Entonces, todo este proceso
que según algunos se inaugura el 4 de noviembre de 1780, otros dicen no, se inaugura recién después, con las juntas de gobierno, 1808, 1809, 1810. Más allá del debate que hay en la historiografía peruana de los últimos 100 años, de qué tanto tiempo abarca este periodo que le hemos llamado independencia, o emancipación-independencia, como le decían antiguamente, como lo hemos visto como un todo, parte de un momento y termina en un momento. En este más cortito, en este periodo más cortito, que le llamamos centenario, sesquicentenario o bicentenario, parte en 1821, proclamación de la independencia, y termina diciembre de 1824, batalla de Ayacucho. Así se celebró el centenario, entre 1921 y 1924. Así se celebró el sesquicentenario, en 1971 y 1974. ¿No? 150 años de San Martín proclamando la independencia, 150 años de la capitulación de Ayacucho. Entonces, en, ese, en esa perspectiva, que es la primera que estamos viviendo, los momentos internos, los momentos que están al interior de estos años, como que no han sido reconocidos o no le han dado la validez o no ha llamado la atención o no han sido percibidos como importantes, porque lo importante es celebrar cuando empezamos y celebrar cuando terminamos, ¿no? No sé si me dejo entender. Entonces, esta primera forma de ver los hechos significa que celebremos el inicio y celebremos el final. Y bueno, pues cosas importantes que hay por ahí, ¿ya? Otra mirada, y esa es una mirada bastante militar, bastante de historia de guerras, de campañas, de muertos, de soldados. Otra mirada política, institucional, le da mucha importancia al 28 de julio de 1821, porque de alguna manera surge ya la idea de Perú, aunque no necesariamente sabemos qué es lo peruano en ese momento, pero ya está surgiendo la idea de Perú como idea de Estado, idea independiente, vamos a decir así, y por lo tanto esto se consagra, y tú lo has dicho muy bien, en 1822 con la partida de San Martín, la convocatoria y la juramentación del primer Congreso Constituyente, septiembre de 1822, y el inicio de la primera Constitución, ¿no? Entonces, como hemos dicho, quienes ven esto ya de una manera mucho más formal, mucho más legal, mucho más de ese carácter, han perdido de vista lo de los acontecimientos de 1823 de los que estamos hablando. Y hay un tercer grupo que habla de estos acontecimientos, no lo podemos negar, pero lo siguen viendo como el motín de Balconcillo, ¿no? Y la necesidad de que los peruanos tomáramos las riendas de la lucha independentista frente al fracaso que significaron las intervenciones de quienes habían antecedido y no eran, entre comillas, peruanos, ¿no? No olvidemos que ya en 1824 Hipólito Unanue está escribiendo duras críticas contra José de San Martín por haberse ido del Perú. Lo critica duramente, ¿no? Sostiene algo así como que él vino, nos metió en esto y luego se fue. Y no olvidemos que la clase dominante denominó a José de San Martín protector del Perú. Él no fue jefe de la primera junta de gobierno, él no fue nada de eso, fue protector. Muy poco se ha debatido y se ha hablado por qué denominar a José de San Martín protector, ¿no? ¿Quién protege a alguien mayor, a alguien fuerte, a alguien poderoso? ¿A quiénes se protegen? A menores, gente sin poder, a gente débil. ¿De qué se protege? De una agresión externa, ¿no? Entonces San Martín es denominado protector porque nos visualizamos tan débiles que en cualquier momento lo español, que es fuerte, a lo cual nos estamos enfrentando, eh, puede, puede volver,
¿no? Por eso es que ya en Trujillo, en 1824, Unanue criticaba, ¿no? Decía, San Martín se ha ido, ¿no? Estos textos de Hipólito Unanue están muy pocos difundidos, muy pocos divulgados, ¿no? Y él los publica semanalmente allí en Trujillo. Y algo importante, ¿no? Quien nos da bastante visión de estos tiempos también es el general Guillermo Miller, ¿no? Con sus memorias de 1829, escritas allá en Londres, ¿no? Él también ya plantea esto de que el Perú ha entrado en una suerte de caos, ¿no? Pero es un caos llevado por quiénes, la clase dominante, ¿no? Aquí no ha surgido un caos, y perdóname que lo diga así, donde miles de esclavos negros no han decidido pelear por los ejércitos patriotas y más bien se han pasado a los ejércitos españoles. No sucede eso. Aquí no sucede de que miles y miles de indígenas peruanos, campesinos, que hubo sectores de ellos que pelearon por el bando realista, pero no hubo aquellos que dijeran yo no voy a pelear por el bando patriota, por el contrario. Miller habla mucho de las montoneras, que en realidad él dice, ¿no? ¿Quiénes son las montoneras? Son paisanos. ¿Quiénes son los paisanos? Los campesinos, pues, ¿no? Él reconoce, Miller, en sus memorias, el valor de las montoneras, el valor de estos campesinos durante las luchas independentistas, que sin ellos no se pudiera haber hecho, no, casi nada, no se pudiera haber ganado Ayacucho, Junín, por ejemplo. Entonces, el caos no viene de las clases dominadas, el caos viene de las clases dominantes. Y hay algo ahí interesante, ¿no? Que tú también lo sabes. Quienes rivalizan fuerte en 1823 son, por un lado, José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete, y por otro lado, el marqués de Torre Tagle. Es el marqués de Torre Tagle quien firma los documentos que lo declaran reo de alta traición a Ribagüero e incluso el documento por el cual solicita, ¿no? Que a Ribagüero se le debe capturar vivo o muerto. Pero luego, ¿dónde termina Torre Tagle? ¿No? El patriota Torre Tagle que está diciendo de que Ribagüero y Sánchez Boquete ha traicionado al Perú, luego termina dentro de los castillos del Real Felipe, muriendo ahí, ¿no? Y es uno de los que firmó el acta de la independencia. La pregunta es, ¿cuántos de los que firmaron el acta de la independencia la quincena de julio de 1821 terminan como Torre Tagle en los castillos del Real Felipe, terminan como Ribagüero, ¿no? Traicionando al Perú, o terminan como otros marchándose del Perú a España y dejando fortunas y dejando todo, ¿no? Ahí no hemos hecho ese estudio, falta ese trabajito, este tipo de historia militar, ¿no? Donde se rescata el valor, el arrojo, el hecho de vencer, de eliminar al enemigo, ¿no? Ha sido muy importante como una forma de justificar la importancia de algunos personajes. Luego van a tener un paso por la política nacional a inicios de la República, que va a ser muy penoso, ¿no? Pero que se justifica, como tú lo has dicho, a partir de esa aureola de héroe de la patria, luchó en la batalla de Ayacucho, dirigió los ejércitos, encabezó la toma de tal o cual cosa, ¿no? Asaltó los cañones enemigos. Y eso lo vemos mucho durante el periodo de la independencia, sobre todo Junín y Ayacucho, 1824. Pero si te das cuenta, también lo vemos mucho para el combate del 2 de mayo de 1866. También lo vemos mucho durante la guerra contra Chile y las guerras que hemos tenido en el siglo XX, ¿no? O sea, como que fueran una suerte de grandes hombres únicos en su especie, que gracias a ellos tuvimos una suerte, ¿no? De poder vencer, porque contábamos con ellos, olvidándonos pues no de los miles y miles de otros peruanos que fueron a los campos de batalla y que también pelearon y que muchos de ellos murieron en esos campos de batalla, ¿no? Yo siempre lo he dicho, ¿no? En el Perú hay grandes estatuas para generales, ningún monumento para sargentos y soldados, ¿no? Más bien incluso tenemos hasta
famoso monumento al soldado desconocido, ¿no? Entonces, sí, se justifican ciertas formas de poder, ciertas formas autoritarias, como he dicho hace un momento, a partir de estas participaciones donde existen pues quienes han escrito una historia narrativa en función de estos capítulos, vamos a llamarle así, que lo han llevado a ser como escenas, ¿no? Unas escenas donde se destaca, ¿no? El valor, el arrojo, la valentía, pero se deja de lado otros aspectos. Siempre, y perdóname que lo diga así, siempre teniendo la cuestión de clase, ¿no? Se destaca mucho a los generales que provienen de las clases dominantes y los soldados rasos que provienen de los sectores populares jamás han sido vistos como hacedores de la historia, cuando ellos son también parte de esa historia. No sé hasta qué punto los hechos de 1823 podrían demostrar que los peruanos fuimos incapaces de asumir un rol protagónico que nos llevara a la independencia. Lo que sí creo es que va a dejar bien en claro que para un sector de los peruanos, sobre todo varones de la clase dominante, la independencia de, del 28 de julio, o sea, el acto de la independencia del 28 de julio de 1821, más pasó por un asegurarse a los ejércitos argentinos-chilenos dentro de Lima que reemplazaran a los españoles que se habían retirado y que al retirarse habían dejado a la ciudad prácticamente sin resguardo, y cuando digo sin resguardo es porque las clases dominantes de Lima le tenían más miedo a los que estaban dentro de Lima con ellos, pero que no eran como ellos, que a los que estaban fuera, ¿no? Entonces, más por el temor a la muchedumbre, más por el temor a la masa, más por el temor a la chusma, perdóname que lo diga así, es que se asumen independentistas, ¿no? Pero no olvidemos que para 1823, cuando fracasa Ribagüero y fracasa todo esto, y los españoles retornan y entran a Lima, por eso te decía, ¿no? Muchos de los que juraron independencia luego levantaron otra vez las banderas españolas, ¿no? Y entonces nos muestra que existía un importante sector de la clase dominante peruana y sobre todo limeña, que en realidad, lo voy a decir de unos términos que a algunos se pueden molestar, no les importaba para nada la independencia. Ellos estaban muy bien cómodos como funcionarios, como comerciantes y como miembros de una nobleza colonial aquí en Lima. Por eso te decía hace un momento, ¿no? Era interesante ver a estos señores en el Congreso firmando todavía como marqueses. O sea, qué persona, qué republicano, qué persona que tiene ideas republicanas va a aceptar los títulos nobiliarios, ¿no? Entonces, aquí vemos que 1823 nos permite entender ese proceso y permite también la llegada de lo que luego se va a llamar la corriente libertadora del norte, que en funciones de ser república estaban mucho más esclarecidos que los que vinieron del sur. No digo que todos los que vinieron del sur no tenían en claro que era una república, había un pequeño sector que sí tenía claramente la idea de lo que tenía que ser una república bajo las influencias jacobinas, bajo las influencias de Robespierre, pero los que vienen del norte sí las tienen más claras. Ellos son mucho más enfáticos en eso. Yo querría hacer una discrepancia. ¿Por qué utiliza el término español? Porque muchos de los oficiales, soldados, eran americanos. Si hubiera preguntado a muchos de ellos por quién peleaban, dirían por la causa del rey. Y todos se denominaban realistas. Muy Claro, pocos eran españoles, eran una minoría de minoría los españoles, la mayoría de los ejércitos realistas, me gusta ese término, eran claro, americanos y eso era- podría generar muchas confusiones porque todavía las nacionalidades en esos tiempos, hispanoamericanas todavía no estaban muy bien claras y entre otras cuestiones. Y otra el, cosa, el término ejército español es como una suerte de a quién servían, ¿no? A España. Más allá de que dentro del ejército
oficiales y tropas, habrían muchos no nacidos en España, inclusive muchos de ellos habían nacido en Europa. No olvidemos que hay muchos oficiales franceses, ingleses y de otras nacionalidades como italianos peleando también y dirigiendo eso que le vamos a llamar por una cuestión de consenso ejército español, ¿no? Sí, precisamente sería mejor llamarle español monarquista o monarquista español, ¿no? Para poder diferenciarlo. Pero es cierto, ¿no? Es cierto, hay muchos, como yo te dije hace un momento, ¿no? Muchos indígenas peruanos pelean bajo la bandera de España y otros pelean bajo la bandera de lo que vendría a ser los inicios de esta república, ¿no? Igual está sucediendo en la Gran Colombia, igual sucede en Chile, igual sucede en Argentina, ¿no? Pero por una suerte de diferenciación, decimos ejército español, ejército patriota, pese a que el grupo social que lo compone no es homogéneo, ¿no? No es que todos sean españoles allá y todos sean peruanos acá, ¿no? No hay una combinación, por lo mismo que es una guerra separatista, ¿no? Pues esto confirma la tesis del historiador Heraclio Bonilla de que la independencia fue hecha por ejércitos extranjeros, siendo un caso particular el del Perú. Bueno, hay que tener en cuenta que el que proclama la independencia es un rioplatense, San Martín. Y incluso el que crea la primera bandera peruana no es un peruano, bueno, la bandera actualmente es Bolívar. Eso es un poco paradójico. Claro, claro, y quien firma la capitulación de Ayacucho por Perú tampoco es peruano, ¿no? Por decirlo de alguna manera, la partida de nacimiento del Perú es la capitulación de Ayacucho, ni siquiera está firmada por un peruano. Claro, podríamos decir eso. Hay de ese elemento. Ahora, el problema, para mí el problema es por qué tienen que llegar ejércitos desde el Río de la Plata, por qué tienen que llegar ejércitos desde Venezuela y Colombia para terminar la independencia, entre comillas, aquí en el Perú. Y yo recuerdo que mucho se nos ha dicho a los peruanos que el bastión principal del dominio español estaba en el Perú y principalmente en Lima, ¿no? Eso, no sé, a todos siempre se nos dice, y hay muchos libros que hablan sobre eso. Principal y virreinato de España en América era el Perú, y Lima era la ciudad, y han creado todo un mito que Lima, la ciudad de los reyes, y bla, 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 y bla, bla, bla. ¿Ya? Pero el principal centro del poderío español en América estaba en Lima, no porque acá hubiesen grandes ejércitos conformados por miles de españoles, ¿no? Como ya tú lo has dicho también, no, no porque aquí existía una clase dominante aquí en Lima y en otras ciudades y puertos del Perú que estaba totalmente adscrita a la monarquía española. Aquí en Lima hemos tenido monarquistas, más monarquistas que el propio rey, o sea, más fanáticos en la defensa de la monarquía y de España, que la propia monarquía española y que los propios. ¿Cómo se demuestra eso? A partir de esta suerte de nobleza nobiliaria que tenemos en el Perú, muy esparcida en Lima y principalmente en la costa, donde ya te he dicho que teníamos marqueses, condes y todo ello, y todos estos marqueses, casi ninguno de ellos tenía un marquesado proveniente o reconocido históricamente hablando en la península. Muchos de estos marquesados son nuevos, no tienen pero unos 50 años de antigüedad antes de la independencia, lo que demuestra que fueron adquiridos, fueron comprados. En la crisis económica en España se vendían pues títulos nobiliarios para las colonias y aquí eran comprados en cantidades exorbitantes y se pagaba dinero, lo que demostraba, ¿no? Ese afán monarquista, ese afán, ¿no? De querer pertenecer a una suerte de monarquía de ultramar, pero filial y fiel a España, ¿no? Entonces, el principal problema que va a tener el Perú, vamos a llamar así, bien forzado el término, el principal problema que va a tener el Perú es este sector dominante, económicamente muy pudiente, que siempre se va a colocar al lado de la monarquía española y que incluso, ya lo sabemos nosotros, por historiografía, van a actuar en contra de las juntas de gobierno que se van a dar aquí en América
durante la invasión napoleónica a la península, ¿no? Aquí vamos a encontrar más fieles y seguidores del rey que el propio rey, y muchos de los cuales luego, 10, 11, 12 años después, están firmando el Acta de la Independencia de julio de 1821, pero luego muchos de ellos están migrando a España luego de la capitulación de Ayacucho, ¿no? Entonces, falta hacer un estudio objetivo de la conducta de este sector social, ¿no? Lastimosamente, muchos de los que hicieron esto, hoy sus descendientes están en el Perú y algunos de ellos también ocupan un lugar importante en las ciencias sociales y de alguna u otra manera tapan, ¿no? Lo que hicieron sus antepasados. Por otro lado, ¿por qué se relativiza el hecho de que pudo 1823 marcar la derrota final de los independentistas? Hay que mencionar, por ejemplo, que 1814 fue un año desastroso para los independentistas, tanto en el sur como en el norte, cuando, bueno, en el sur con la derrota de los independentistas en Rancagua, Chile, y por otro lado en el norte, en que las tropas de la Segunda República de Venezuela fueron derrotados por el caudillo asturiano Boves, con sus ejércitos de llaneros, entre otras cuestiones, y que Bolívar incluso tuvo que huir a Jamaica y Haití. ¿Por qué se relativiza mucho ese hecho de que pudo ser catastrófico 1823? Es que, como te dije hace un momento, cuando se fraccionó, se dividió la historia del Perú, en eso que ya conocemos, ¿no? El Perú preincaico, el Perú incaico, el Perú del descubrimiento, de la conquista, el Perú virreinato, el Perú de la emancipación de la República, ¿no? Se ha visto este periodo, entre comillas, independiente, se ha visto como un todo que empieza en una fecha que para algunos, ya te he dicho, es 28 de julio de 1821 y que termina en una fecha, capitulación de la batalla de Ayacucho, 9 de diciembre de 1824. Entonces hay un principio y hay un fin, y como se logró al final, se logró lo que se había planeado al inicio, ¿te has dado cuenta? Entonces, lo que haya sucedido en el intermedio se ve como una suerte de altibajos, ¿no? Logros, la independencia, logros, la conferencia de Guayaquil, logros, la primera constitución, logro, la llegada de Simón Bolívar al Perú, logro, la batalla de Junín, logro, la batalla de Ayacucho, algunas desavenencias, algún periodo de crisis, pero que no necesariamente pone en riesgo allá el ingreso de los españoles nuevamente a Lima, ¿no? Puso en riesgo, no porque rápidamente se retiraron al Callao y luego se retiraron a Trujillo y la patria continuó. Te das cuenta cómo esta partecita que tú lo dices muy bien, ¿no? ¿Pudo haber fracasado la independencia? Sí, pudo haber fracasado la independencia. Pero este acto de retirarse primero al Callao y de luego irse a Trujillo significa, entre comillas, la retoma de Lima por parte de los españoles, pero la creación del Estado peruano en Trujillo, por parte ya de un Simón Bolívar llegado al Perú, ¿no? Y como no se dio ese fracaso que se pudo haber dado, eso es cierto, tú lo has dicho muy bien, se pudo haber dado, pero como no se dio, allá entonces avancemos y veámoslo solamente como un pequeño riesgo, más no como el gran riesgo que tuvo la independencia, porque al final se logró lo que se quiso. Entonces, algo así como que el fin, ¿no? Justifica estos momentos históricos. Por ejemplo, ¿por qué esta visión comarcal de la historia peruana? Cuando hubo episodios de caos políticos en otros, bueno, naciones
de la región como México al darse el derrumbe del primer imperio mexicano y Chile con la dimisión de O'Higgins. ¿Por qué esta visión muy comarcal? ¿Es producto de las independencias o de Es las reformas producto borbónicas? de estas independencias donde estamos tratando de marcar esto que hace un momento te dije, ¿no? Entre comillas, lo peruano, lo peruano. Eso pasó en México. Lo otro pasó en Chile. Lo que pasó en Chile hace referencia a los chilenos. Lo que pasó en México tiene referencia a lo mexicano. Aquí nosotros estamos construyendo lo peruano. Lo que construimos como lo peruano es lo que está y lo que se produce desde las fronteras hacia el interior. Lo que se produzca desde las fronteras hacia afuera pertenece, entre comillas, a otras realidades. Por más que todo eso que tú has mencionado y otras cosas más haya estado totalmente relacionado a este proceso y por lo tanto tiene más vínculos que diferencias. Pero como estamos en esta elaboración histórica de lo peruano, vamos a empezar a reconocer que lo peruano es lo que sucede desde tal punto a tal punto, ¿no? Entonces, lo que pasa en Lima es lo peruano, lo que pasa en Trujillo es lo peruano, lo que pasa en Junín es lo peruano, lo que pasa en Cusco y en Ayacucho es lo peruano. Lo que está más allá, ¿no? Lo que pasa en Santiago o lo que pasa en Buenos Aires ya no es peruano, forma parte de la historia de, ¿no? Esa es una característica de la, entre comillas, historia del Perú o de la historia de México o de la historia de Chile o de la historia de otro país, ¿no? Que siempre reconocemos como hecho histórico de el país aquello lo que haya acontecido adentro. Por más que tenga muchas relaciones hacia afuera, puede tenerlo, pero nosotros lo vemos siempre desde adentro, ¿no? Hacemos una construcción de historia desde adentro y para adentro, ¿no? Construyendo lo peruano, como te decía. ¿Se puede hacer una historia contrafáctica del año 1823? Wow, Gustavo, hemos conversado tantas veces y tú sabes que yo no soy un gran amigo de las historias contrafácticas, más ni siquiera soy amigo, pero sí se podría hacer una suerte de narración no histórica, real, pero sí posible, en la cual pues podríamos advertir que los problemas que se dan entre Caracas o Bogotá impiden la llegada de Bolívar al Perú, con la retoma de Lima que hacen los españoles, simplemente el proceso independentista colapsa y si los pocos, voy a utilizar un término, los pocos patriotas que están por ahí o tienen que fugar al extranjero, llámese lo que ahora es Chile o llámese lo que ahora es, o lo que fue la Gran Colombia y ahora es Ecuador, Colombia, Venezuela, u otros fueron fusilados. Podría haberse dado. Y es esa historia contrafáctica que te he narrado, que no es real, pero que a partir de dos elementos concretos, la no llegada de Bolívar por algún problema en su país y el triunfo de la ocupación o la reocupación de los españoles o del ejército realista o monárquico de Lima y el fracaso total, ¿no? De quienes de alguna u otra manera querían llevar a cabo la independencia, ¿no? Entonces ahí hubiese triunfado lo que tú hace un momento preguntaste, ¿no? La crisis, ¿no? 1823 pudo haber sido el año de la no independencia y la historia contrafáctica podría ir por ahí, ¿no? Podría ir por ese lado, ¿no? Por el lado de que se dé el caso de la ausencia de Bolívar. Por otra parte, la caída del trino liberal en España y el restablecimiento del absolutismo por parte de Fernando VII en la península impactó en el virreinato peruano o lo que quedaba de él. Yo creo que sí impacta, el grado no sabría decírtelo, pero yo creo que sí impacta en la idea, como te he dicho, de aquellos sectores muy adherentes a la monarquía española y muy comprometidos con el poder político, económico, social de España en América y principalmente en el Perú. Yo creo que esos sectores se vieron fortalecidos con la derrota de Napoleón y cuando se recompone el poder monárquico en Madrid, en España,
se ven fortalecidos en su discurso de permanecer como colonia frente a aquellos discursos que ya se estaban dando, discursos independentistas o separatistas, o al menos aquellos que buscaban algo de autonomía. Habría que hacer también un análisis de las ideas, ¿no? Qué tan independentistas, qué tan separatistas o qué tan autonomistas son algunas de las ideas. Como te he dicho hace un momento, en el Perú pues no se van a elaborar textos del liberalismo francés. No tenemos esa suerte. Acá hay algunos discursos, y hay discursos y discursos, ¿no? Por ejemplo, José de la Riva Agüero y Osma, historiador de la Universidad Católica, él sostenía, ¿no?, que el discurso de Baquíjano y Carrillo, el elogio a Jáuregui, era el nacimiento verdadero de la idea independentista. Pero cuando uno lee el discurso de Baquíjano y Carrillo, ¿no?, el elogio a Jáuregui, al virrey Jáuregui, perdóname, ¿no? Por ningún lado yo encuentro independencia, por ningún lado encuentro separatismo. Por el contrario, más encuentro adhesión a España. Entonces, aquí hemos tenido un manejo ideológico de las fuentes en función de intereses muy particulares, ¿no? Lo que tenemos que hacer es un análisis científico de las fuentes para darnos cuenta de cuál fue el rol que tuvieron, ¿no? Yo sí creo, sí, que hay un impacto, hay una influencia en aquellos grupos más adheridos a la monarquía que están aquí en Lima, que están aquí en el Perú, pero se sienten muy monárquicos, se sienten muy identificados con Madrid, muy identificados con España, y que son precisamente los que luego pelean para los ejércitos monarquistas aquí mismo en este territorio donde han nacido, y que luego posteriormente dejarán ese territorio en los barcos del retorno, ¿no?, de los que luego de la capitulación de Ayacucho regresan a España. En el caso de ellos no regresan, ¿no? Están migrando a lo que ellos sentían que era su verdadero país, su verdadera patria, su nación, o no sé cómo llamarlo. Por ejemplo, ¿cree que era inevitable el golpe de Estado contra la Junta en febrero de 1823? Hablar, sostener la inevitabilidad en la historia, que algo en la historia sea inevitable. ¿Qué podría hacer los acontecimientos del golpe de Estado de febrero de 1823 no se hubiesen dado? Los fracasos militares que antecedieron el golpe de Ribagüero no tenían que haberse producido, ¿no? Post salida de San Martín hasta septiembre de 1822, hasta el golpe de Estado de febrero de 1823, hay fracasos militares en el sur, en los llamados puertos de intermedios. Entonces, esos fracasos no tendrían que haberse dado. Si no se hubiesen dado esos fracasos, quizás no se hubiera dado el golpe, ¿no? Pero los fracasos se dan, el caos se acrecienta y, entre comillas, el golpe de Estado se presenta como un acto salvador. Acá es algo interesante, Gustavo. No olvidemos que en el Perú siempre los golpes de Estado han tenido ese pretexto de salvar al Perú del caos que se está viviendo. Y no olvidemos, quizás es por experiencia reciente, habría que investigar un poquito más, habría que documentar un poquito más, pero tú y yo sabemos por experiencia reciente, y cuando te digo experiencia reciente serán pues los últimos, no sé, 80 años. Los golpes de Estado en el Perú han sido aplaudidos. El golpe de Estado del 5 de abril de 1992 de Alberto Fujimori fue aplaudido. El golpe de Estado del 3 de octubre de 1968 fue aplaudido. El golpe de Estado que luego da la Junta Militar del 62-63 de Lindley con Ricardo Pérez Godoy, también es aplaudido. El golpe de Estado del 3 de octubre del 27 de octubre de 1948, que lleva al poder a Odría, es aplaudido. Mucha gente aplaude el golpe de Estado de Odría. No sé si el golpe de Estado de Benavides, de Sánchez Cerro fue aplaudido contra Leguía, y el golpe de Estado de Leguía fue apoyado. Ya tenemos 100 años de golpes de Estado que reciben el apoyo, ¿no? Que la gente sale a las calles y los dictadores marchan en medio de esta aceptación popular. Piérola cuando golpea
A Cáceres habrá sido tan aplaudido, no lo sé. Habría que empezar a investigar en los medios en los periódicos de la época, que prácticamente desde 1919 a la actualidad, quizás no todos, pero sí la gran mayoría de golpes de Estado han sido aplaudidos. Eso me hace suponer, y lo digo bien claro, me hace suponer que hay un sector social que aplaude este primer golpe de Estado de Ribagüero contra la Junta de Gobierno, contra el Congreso Democrático, en función de poner orden. Porque siempre el Perú ha llegado a una dictadura en nombre del orden. Claro que la dictadura desordena todo, pero en nombre del orden todo se puede hacer. Este acontecimiento, bueno, fue un error en un término estratégico, político, este golpe de Estado a largo plazo, corto plazo. Yo creo que sí fue un error para los intereses de aquellos grupos que encabezados ya sea por un José de la Riva Agüero y Sánchez Boquete o por un Marqués de Torre Tagle, estaban dispuestos de alguna manera a dialogar con España y a dialogar con los generales españoles, con el virrey José de la Serna, en función de generar una suerte de Estado menor o de monarquía o de un Estado protectorado, no sé, porque si el primer golpe de Estado de 1823 tiene ese carácter de festivo, de alegría por parte de un sector de la sociedad peruana, porque va a significar poner orden dentro del desorden, que yo creo que es al revés, acelera la llegada de Bolívar. Y como te dije hace un momento, Bolívar, Simón Bolívar y quienes acompañan a Bolívar tienen las cosas mucho más claras en función de la República de lo que lo tenían quienes vienen con José de San Martín. Los que vienen con José de San Martín están imbuidos un poquito más de unas ideas medias románticas. Que vienen con Bolívar si tienen unas ideas mucho más claras de que lo que se tiene que hacer en este país es, ¿no?, de alguna manera hacer lo que han hecho Jacobinos y Robespierre en Francia. Parecería que ellos tienen una percepción más cercana o una lectura histórica mucho más realizada y mejor elaborada de lo que vienen del sur. De alguna u otra forma, la presencia de José de San Martín, presencia de oficiales llegados con él y de tropas llegadas con él, marcaban una suerte de punto de confluencia, de encuentro entre diferentes grupos locales, aquí vamos a llamarle peruanos, que de alguna u otra manera se encontrarían algo enfrentados, pero como estábamos bajo esta suerte de protectorado, llegaban a algunos consensos. Un problema que tiene José de San Martín es que José de San Martín nunca empieza la guerra. Si nos damos cuenta, Gustavo, se proclama la independencia del Perú 28 de julio de 1821. San Martín se retira del Perú 20 de septiembre de 1822. Es casi 14 meses, ¿no?, desde la independencia hasta su retirada, pero nunca hay guerra, nunca hay batalla. Las tropas, vamos a decirle patriotas, no salen de Lima por miles y se van detrás de los españoles que están en el sur, como sí lo hace Bolívar, ¿no? Entonces parecería que esta suerte de inmovilidad en la que cae San Martín genera que algunos grupos lo empiecen a ver a San Martín como una especie de no un gran actor que les habían dicho de la historia, y la salida de San Martín en septiembre de 1822 da el espacio que se necesitaba para que estos grupos, llámese La Mar, llámese Torre Tagle, llámese Ribagüero, encabezar la lucha final contra los españoles, contra los monarquistas, contra los realistas. Entonces, parecería que hay algunos sectores que pese a que luego traicionan, quieren pelear en un determinado momento, quieren formar parte de esta historia
épica, ¿no? Vamos a llamarla así, ¿no? La independencia vista como una batalla épica, como una historia épica, algo así como, perdóname la comparación, ¿no? Algo así como Troya, ¿no? Como la Odisea, como la Ilíada, ¿no? Donde grandes hombres, individuos, ¿no? Luchan y los miles que están alrededor quedan olvidados para la historia. Algo así sería la lectura que quizás están haciendo algunos de ellos y que San Martín los lleva a esta inmovilidad, a esta suerte de no moverse. Y cuando San Martín tira del Perú, todo esto que ha sido reprimido 14 meses sale a la luz, ¿no? Y es ahí donde vemos estos acontecimientos tan rápidos, ¿no? Estas decisiones tan rápidas de ir a enfrentar a los españoles, de mover ejércitos, mover tropas, pedir préstamos, lograr armas, ¿no? Parecería que hay todo un afán de un sector, que de algunos de ellos luego se desencanten, algunos de ellos luego no lo terminen, ya eso es otro momento histórico. Se puede decir que este acontecimiento mostró las divisiones de los patriotas y por qué la historia oficial o historiografía lo ha minimizado, relativizado, o siempre nos enseña en la escuela como si los patriotas fueran un grupo homogéneo. Dos motivos, ¿no? Dos motivos importantes. Uno, como le hemos dicho hace un momento, este sector de historiadores y de científicos sociales, no solamente una historia oficial del Perú, sino también de lo peruano, entre comillas, eso, lo peruano, ¿no? Y ese lo peruano tiene que hacerse de una manera, como tú lo has planteado, que muestre cierta homogeneidad. Es decir, que los peruanos nos parecemos mucho entre nosotros y nos parecemos muy poco a los que están más allá de nuestras fronteras. Claro que eso no es tan cierto, ¿no? Creo yo que muchas veces los peruanos nos parecemos muy pocos entre nosotros y nos parecemos más a los que están más allá de nuestras fronteras. Hay una idea, ¿no? De que la historiografía debe ir por ese lado. Y segundo, también hay esta suerte de historia oficial. Está la idea pues de la unidad, de aquella propaganda política que nos venden todos los días y todos los meses y todos los años, sobre todo en años electorales, de que es la unidad, la unión de todos los peruanos lo que sacará adelante al Perú, que en momentos de crisis la unidad de todos los peruanos y la unidad de todos los peruanos. Y lastimosamente lo que tengo que decir es cierto, ¿dónde quedó esa unidad de todos los peruanos durante la pandemia? ¿No? Se construye una historiografía dirigida hacia un público principalmente infantil, adolescente, en el caso de los colegios, o muy joven, en el caso de las universidades, con la intención de plantear este proceso como algo único, que los peruanos llegamos a tener una conciencia plena de lo que estábamos haciendo y que más allá de personajes como uno o el otro estaba el Perú, ¿no? Al final del camino había una suerte de sol que brillaba, era el sol del Perú, el sol de la libertad, el sol de la independencia. Todo esto bastante onírico, todo esto bastante épico, ¿no? La historia del Perú en aquellos años aurorales es mirada bastante épica, bastante onírica. Pero te decía hace un momento, ¿no? Más o menos así como la Ilíada, ¿no? Que estaban peleando contra reyes y contra reinos muy fuertes, ¿no? Una suerte de David y Goliat, ¿no? Muchas miradas que llevan inclusive hasta ciertos enfoques casi religiosos o cuasi religiosos. Por ejemplo, esta visión épica de, bueno, de la guerra de independencia en Hispanoamérica está influenciada por el romanticismo, por las guerras napoleónicas. Hay que recordar que casi, bueno, 10 años antes, 1813, se había dado dos grandes derrotas para Napoleón, en Vitoria, en España, y en Leipzig, que sería Alemania. Dos derrotas colosales para Napoleón que marcaron el final de su imperio. Incluso Beethoven le dedicó una sinfonía a la victoria de Wellington sobre, bueno, las tropas francesas. Entonces quería saber si ese momento épico está influenciado también por lo que sucede en el viejo continente, el Sí, romanticismo hecho violencia. puede ser, ¿no? Hay bastante relación, porque no olvidemos, y lastimosamente hay que decirlo, en el Perú, el sistema educativo que ha existido en el Perú
y hablo del Perú inclusive en la colonia y más aún en la actualidad, nos hace más mirar hacia afuera que hacia adentro, ¿no? Nos hace más querer parecernos hacia afuera que hacia adentro, ¿no? Entonces, como tú lo has dicho, ¿no? Grandes compositores de música componen temas extraordinarios para las victorias y acá también se han hecho, ¿no? Marchas militares compuestas para los batallones que están yendo a pelear contra los monarcas, ¿no? Entonces, vemos que ese romanticismo épico en estos casos tiene esos grados de violencia, de bélico, ¿no? Y donde lo bélico se vuelve más romántico. El gusto por lo militar, el gusto por las casacas, el gusto por la guerra, ¿no? El héroe que viene de pelear. Tiene bastante de épico, bastante de romanticismo, ¿no? Hay una influencia muy fuerte. En el motín de Balconcillo, si ha investigado, las tropas rioplatenses y chilenas se vieron involucrados en dicho golpe de Estado. Eso siempre me llamó la atención porque había muchos contingentes de esos, bueno, de esas protonaciones, se puede decir eso. Están involucrados no como grandes batallones, no como grupos de fuerte presencia, pero sí como individuos. No olvidemos que a la salida de San Martín del Perú, pero se va a San Martín solo, la salida de San Martín del Perú no es una salida de San Martín y sus ejércitos, voy a llamarle así. San Martín, no, 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 no. Es una salida de San Martín y se quedan muchos oficiales que han llegado con él y se quedan casi todas las tropas que han llegado con él. Y hay una recomposición, no tanto durante la primera junta de gobierno, hay una recomposición de las tropas, hay pequeñas compañías que pasan de una división a otra división, ¿no? Y se está dando una suerte ya voy a llamarle así, de mezcla de los ejércitos venidos de afuera con los ejércitos formados aquí. Entonces, hay elementos del Río de la Plata, hay elementos de Chile que están actuando también en el motín de Balconcillo, también en el primer golpe de Estado, bajo sus propios intereses, ¿no? Ascensos, cargos, dinero, porque al final lo que dice Miller en sus memorias es eso, ¿no? Miller dice que al final todos los que apoyaron a Ribagüero y Sánchez Boquete en el golpe de Estado son ascendidos y muchos de ellos reciben cargos sin saber por qué los recibían o ascensos sin haber hecho nada, ¿no? Algo clásico en el Perú en la parte del ejército y de las Fuerzas Armadas, ¿no? Muchos llegan a general y nadie sabe por qué llegaron a general, porque nunca tuvieron algo decoroso en su vida. Pero también hay que tener otro elemento. No olvidemos que también va a ser una participación decisiva de los grupos rioplatenses, quienes al sublevarse entregan el castillo del Real Felipe a Rodil, ¿no? Está Moyano, el sargento Moyano, el argentino, quienes al no recibir su paga deciden entregarle el castillo de Real Felipe a Rodil y pasarse al bando realista, ¿no? Entonces, vemos que están participando no solamente como tropas, sino están participando militarmente y políticamente, ¿no? Estos grupos que han llegado con San Martín, Perú. Por ejemplo, estos soldados participarían después en bueno, en la querella de estas investiduras entre Ribagüero y Torretagle. Algunos, no sé, los chilenos apoyaron a Ribagüero, los rioplatenses a Torretagle. No sé si como divisiones o como grupos de origen los apoyaron, pero sí están como individuos, como sargentos, como capitanes, como mayores, como coroneles, en función de esta nueva división que se hace de las fuerzas patriotas, de esta reorganización y también de intereses muy particulares, ¿no? Obtener mayor ganancia, obtener algún tipo de propiedad, ¿no? Muchos de los que llegaron con San Martín, ya sea desde el Río de la Plata o desde Chile, van a quedarse aquí en el Perú, a morir en el Perú, ¿no? A diferencia de muchos que vinieron con Bolívar, que se van luego, ¿no? En su mayoría, por el contrario, muchos de los que llegaron desde el Río de la Plata y desde Chile se quedan aquí en Perú. El mejor ejemplo es el propio Higgins, ¿no?
O'Higgins se queda para siempre en el Perú, ¿no? Entonces, vemos esa situación, ¿no? De que hay grupos que vienen y participan de nuestra política, ya sea individualmente, los otros grupos que vienen, participan, hacen lo que tienen que hacer un determinado tiempo y luego se van pasivamente. La pregunta siempre hay que hacérsela, ¿no? ¿Por qué algunos grupos vienen y se quedan y por qué algunos grupos vienen y se van? Tendría que ver algo el carácter étnico externo de los grupos que vienen con Bolívar y de los grupos que vienen con San Martín. Por ejemplo, hay un aspecto polémico de 1823 cuando se dan las negociaciones secretas entre Ribagüero y posteriormente Torretagle con el virrey La Serna. ¿Es un acto de traición o hay que verlo, como dijo un amigo mío hace muchos años, como si fuera el abogado del diablo, como si fuera una cuestión pragmática? Algunos lo ven como una alianza que no se pudo dar para combatir contra Bolívar, que el enemigo eran las tropas gran colombinas. Claro, es una idea que actualmente nos parece raro que los peruanos vieran como enemigos no a los realistas, sino al ejército de la Gran Colombia, lo cual nos parece un poco extraño actualmente. En una guerra, en una guerra, en un conflicto, una persona se debe a quienes están peleando al lado de él contra el otro grupo que está peleando contra él, frente a él, ¿no? Entonces, si en un proceso bélico uno del grupo de acá entra en conversaciones secretas con alguien del grupo de allá, precisamente para desestabilizar la unidad del grupo de acá, ha entrado en un acto de traición. No sé si de traición a la patria, no sé si de traición a la nación, no sé si de traición al Perú, porque queda tan grande esto, pero sí de traición a quienes están peleando al lado de él. Y en este caso hay que ser concretos, ¿no? Había un bando, vamos a llamarle así, un bando, entre comillas, patriota, que abarcaba no solamente a, entre comillas, los peruanos, sino también a los llegados con San Martín y luego a los llegados con Bolívar. Y había otro bando a los que vamos a llamar españoles, realistas, monarquistas, X de manera, que estaba conformado, había españoles, había gente nacida aquí en América, incluso en el Perú, otros de otras naciones europeas, porque también encontramos ahí franceses, ingleses, italianos. Eh, o sea, en la batalla de Ayacucho hay de gente nacida en muchos lugares de Europa y de América, pero Ribagüero y Torretagle se debían a los que ellos en algún momento habían formado, a los patriotas, ¿no? Si ellos habían decidido formar el bando, unirse al bando de lo que vamos a llamar patriotas, ellos se debían su lealtad a los patriotas y cualquier diálogo secreto con máxima autoridad del bando enemigo, ¿no? Para desestabilizar precisamente el sector al cual tú estás adherido, eso es un acto de traición. No te puedo decir, Gustavo, si fue un acto de traición a la patria, a la nación. No sé si en 1824 había nación, yo dudo que había nación peruana. No sé si tenían el mismo concepto de patria que tenemos ahora. No sé si la idea de Perú ya estaba establecida como la tenemos más o menos ahora, pero de que hay un acto de traición, hay un acto de traición. Lo que sí te digo, y me parece irónico, es que quien declara traidor a Ribagüero, que lo es, desde mi punto de vista, es Torretagle, que posteriormente se va a encerrar en los castillos del Real Felipe con la bandera española y va a morir en los castillos del Real Felipe. Él no sale. Muchos se rinden y luego cuando ya Rodil en enero de 1826 decide irse, muchos se van con él, porque Rodil se queda mucho tiempo, más de lo que dura la capitulación de Ayacucho. Pero Torretagle muere dentro y entonces nos damos cuenta, quien declara traidor a Ribagüero termina también siendo otro traidor. Lastimosamente, y que no se vayan a molestar, aquí hemos entrado en un momento de regionalismo. Muchas de las regiones del Perú lo miran a Ribagüero como un traidor porque forma parte de la oligarquía limeña, pero otros miran como traidor y otros no miran como traidor a Torretagle, que forma parte de la oligarquía trujillana, ¿no? En Trujillo se le ha hecho todo un homenaje a Torretagle, inclusive llegando, inclusive, entre comillas, a desagraviarlo, pese a que es concreto lo que hizo. ¿Por qué en los vencedores del Congreso de Viena
Austria, Prusia, Rusia, no apoyaron los intentos de, bueno, de España, como se dice, de su guerra contra los separatistas. Porque España en el Congreso de Viena salió, no obtuvo nada, a pesar de que este país había sufrido los estragos de las invasiones napoleónicas y todo eso. Incluso muchos dicen que si no fuera por España, bueno, la No te razón de la vuelto derrota de loco. Napoleón fue en España. En cambio, por ejemplo, su vecino Portugal salió mucho más beneficio de estas conversaciones cuando se le permitió crear un reino en Brasil, ya no como una colonia. Bueno, ¿por qué? Porque España no obtuvo mucho apoyo internacional para recuperar, bueno, sus virreinatos, por ejemplo. Pese a todos los vaivenes políticos ocurridos en Europa durante los siglos XVII y XVIII, España siempre tuvo un rol preponderante en la economía europea. Hubo crisis, eso se explica en el libro Oro y Moneda de Pierre Vilar y cosas por el estilo. Pero no olvidemos que España gozaba de un amplio margen económico, comercial, ¿no? A partir de sus colonias. Y debilitar a España pasaba por quitarle, o al menos no reconocerle ni sus colonias, ni su rol importante comercial que tenía. Y acá hay un elemento importante, ¿no? Te has olvidado de Inglaterra, quien está al asalto, está ahí esperando la caída definitiva de España para apoderarse del comercio mundial es Inglaterra. Entonces Inglaterra juega un rol muy importante en las luchas contra Napoleón, ya sea en el frente occidental o en el frente oriental. Inglaterra juega un rol muy importante y eso, ¿no?, hace de que España sea vista para muchos países europeos como un socio menor o como alguien que no puede ser un socio de Inglaterra. Entonces, cuando España pierde sus colonias aquí en América, ¿no?, para muchos europeos está dando un acto, no sé si podría decirse de justicia, pero sí un acto esperado por ellos, no 5 ni 10 años, sino 200 o 250 años atrás. Por último, haciendo una interpretación literaria, no, bueno, una pregunta moral. ¿Cree que la República Peruana, a 200 años de instaurarse, justo en noviembre se va a cumplir bueno, el bicentenario de la primera constitución, ha sido un fracaso rotundo, terrible? No ha sido como estos fracasos gloriosos que se han dado, estas derrotas inmortales. Toda institución, toda sociedad fracasa si es que luego de hacer una evaluación no ha alcanzado sus objetivos. Si la sociedad peruana, si el Perú como país en los últimos 200 años no ha logrado algunos objetivos importantes, simple y llanamente podemos decir, eh, tendríamos que hacer un análisis bastante crudo y bastante realista. Y, por ejemplo, empezando por el derecho y el acceso a la educación. Si 200 años después seguimos teniendo esa cifra de analfabetismo, que según algunos es 6% y otros es 9%, no hemos logrado objetivo. Otro objetivo es lograr el acceso y el derecho a la salud, ¿no? Y si 200 años después el acceso y el derecho a la salud sigue siendo una realidad, es una gran cantidad importante de peruanos, como lo hemos visto en la última pandemia. Pero algo más importante, Gustavo, es si en estos 200 años de constitución hemos logrado forjar ciudadanía. Si es que los peruanos, tú, yo y todos aquellos que nos rodean, que nos consideramos peruanos, nos miramos como peruanos, es decir, nos miramos como personas con los mismos derechos y con los mismos deberes, o si seguimos mirando al otro como eso, como otro. Aquí ya tenemos un grave problema. En el Perú no hemos logrado construir ciudadanía, hemos logrado construir votantes. En el Perú tenemos electores, votantes, malos, pero los tenemos, pero ciudadanos no los tenemos, ¿no? Plebeyos Entonces, electores. claro, tenemos electores, ¿no? Votantes, gente que cada 5 años o cada 4 años va y pone su voto. Algunos con cierto grado de conciencia, unos más, otros menos, otros con ninguno, ¿no? Pero para ellos eso es ser ciudadano, ¿no? Tú eres ciudadano, sí, tengo DNI. Tú eres ciudadano, sí, yo voto.
¿Eres peruano? Sí, porque nací en el Perú, ¿no? Cosas muy chatas, muy básicas, ¿no? La ciudadanía, la idea de ciudadanía en el Perú está sostenida sobre cosas bastante enanas y algunas veces hasta perversas, ¿no? Pero no está sostenida sobre grandes proyectos futuro, ¿no? Y que hoy estemos viviendo esos grandes proyectos de hace 60 o 50 años. Es decir, pensamos el Perú para los próximos 50 años. Sí, estamos celebrando el bicentenario. Celebrar el bicentenario hubiese sido mejor plantear las políticas a continuar para cuando llegue a a los 250 años. Es decir, de aquí al año 2071, año 2071 que yo no voy a ver, quizás tampoco tú lo vas a ver, pero sí lo pueden ver nuestros hijos o nuestros nietos. No tenemos esa idea. Pongámonos así. ¿Desde cuándo se empezó a hablar seriamente de bicentenario en el Perú? En 1980 nadie hablaba de bicentenario. En 1990 nadie hablaba de bicentenario. El año 2000 nadie hablaba de bicentenario. El año 2010 nadie hablaba de bicentenario. Se habla de bicentenario recién hará 6 años, 7 años, 8 años atrás. Y la gran pregunta que te hago, Gustavo, que tú eres más joven que yo, ¿hasta cuándo hablaremos de bicentenario? ¿Hasta el 2024, 2025, quizás hasta el 2026? Luego, en el año 2029, se van a celebrar los 150 años de la guerra con Chile, el sesquicentenario de la guerra contra Chile. ¿Y qué va a pasar? Y lo voy a decir honestamente así, ¿no? El bicentenario pasará de moda y todos empezarán a hablar del sesquicentenario de la guerra contra Chile, ¿no? Que va a durar poco, porque el 2035 todos van a hablar de los 500 años de la Fundación Española de Lima. Y empezamos con las fundaciones de las ciudades. Luego viene Huánuco, Arequipa y todas las demás. Y así vamos a pasar buen tiempo. 2051, 500 años de la Fundación de San Marcos. Toda una serie de eventos. La universidad en el Perú, la educación en el Perú y balances. Y recién, ¿no? Pongo yo que ya estaré muerto, pero en el año 2065 o 2068 a alguien se le ocurrirá, oye, ¿verdad? Ya vamos a cumplir 250 años de independencia. Hagamos algo. Es decir, estos temas, estos momentos, estas celebraciones, que deberían ser celebraciones de reflexión de qué hemos hecho en el Perú, simple y llanamente lo hemos tomado como modas intelectuales y académicas. Ah, yo estoy feliz porque han hecho un evento sobre el bicentenario en el Congreso y en el Ministerio de Cultura y me han invitado. Voy a tener mi cartón del Ministerio de Cultura que va a servir para mi ascenso cuando venga en la universidad donde enseño. O sea, y va a estar en mi currículo, pero nadie reflexiona el Perú de manera política para los próximos 50 años. Eso está prohibido. Eso en las universidades nadie lo va a hacer. Decir lo que estoy diciendo significa meterse en problemas. Significa que haya gente que diga, mira, aparte te ruquean con lo que voy a decir. En los últimos 200 años el Perú ha venido de fracaso en fracaso. Y lo que más hemos fracasado es que no hemos logrado construir idea de ciudadanía. Nadie sabe exactamente qué es ser un ciudadano peruano y para qué sirve ser un ciudadano peruano. ¿Pero qué eres peruano? Porque nací aquí. ¿Por qué eres peruano? Porque voy y canto unida la costa, la sierra y la selva en el Estadio Nacional y lloro cuando Perú mete un gol y gana, ¿no? Ahí ves las peruanidades. Y nadie ve las peruanidades cuando, por ejemplo, en las últimas movilizaciones sociales que estamos viviendo desde diciembre del año pasado hasta la actualidad, se han matado a más de 70 peruanos. ¿Y ahí dónde está la peruanidad? ¿Dónde está? Se mata peruanos para defender al Perú. Es interesante, ¿no? Esta retórica. Por eso te digo, ¿no? Yo creo que sí, estamos marcados por un fracaso, pero, pero es un fracaso que conviene a alguien, ¿no? Hay alguien que no quiere que este Perú sea Perú, y eso habría que investigarlo. Por último, como pregunta final, ¿considera al Perú, bueno, quiero comparar, por ejemplo, Frankenstein, este monstruo creado por esta autora romántica Mary Shelley, es contemporánea al caos que hemos hablado, lo compararía con Frankenstein, la República Peruana, digamos, de ese tiempo, el monstruo, el moderno Prometeo, como decía la Sí, autora inglesa. claro, si Frankenstein es un ser, es un cuerpo hecho de retazos de cuerpos que han sido unidos de alguna u otra forma para que cumplan funciones, pero que las cumplen a medias porque no pertenecen al mismo cuerpo, por decirlo así. En el caso de Perú estamos casi como Frankenstein, ¿no? Hace un momento te dije, no tenemos sistema de salud, no tenemos sistema educativo,
no tenemos sistema electoral, no tenemos sistema judicial, no tenemos sistema penitenciario. Estoy hablando de sistemas, estoy hablando de instituciones, es otra cosa. Hay gente que dice, sí, tenemos sistema de salud porque tenemos hospitales. Los hospitales son instituciones, los sistemas son otra cosa. No tenemos política de salud, no tenemos política educativa, no tenemos política deportiva, no tenemos nada. Entonces, ¿cómo se logran las cosas? Remayando por aquí, cosiendo por acá, parchando por allá, una característica de Frankenstein, que al final terminaba siendo un ser que existía gracias a todos los parches y remaches que se habían hecho por ahí, ¿no? Lastimosamente, como te he dicho hace un momento, ¿no? Decir estas cosas son impopulares, no se deben decir, porque de repente te dicen resentido social, traidor a la patria, terruco, ¿no? Incluso hasta te vetan. No, a ese no lo invites porque si dice eso genera problemas. Total, querías conocer a alguien que diga la verdad y luego dices por qué eres así. Bien interesante este país.